Buenas noches, en este video que a continuación les mostraremos, hacemos la relación entre pedagogía y educación. Los integrantes de este grupo son Danilo Velázquez Betancourt, René Londoño Soche, Iván Galindo Velandia, José Leonardo Valderrama Rodríguez, Luz Ángela Rojas Ballesteros. La pedagogía se deriva de la voz griega paidagogía, compuesta de país, niño, y de agogos, el que conduce. Pedagogía es así el arte de educar a los niños. La pedagogía es una ciencia social e interdisciplinaria enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida. No solo en la infancia, esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, la historia, la antropología, la filosofía, la psicología y política. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos y la discusión. La etimología de la educación proviene de las raíces latinas educare, que se traduce en criar, alimentar, y la palabra exducere, que significa sacar, conducir de adentro hacia afuera, utilizada antiguamente para nombrar las actividades de pastoreo o de animales. De forma simplista, se podría definir la palabra educación como el conjunto de elementos presentes en cualquier área del conocimiento ordenados sistemáticamente, aceptados moralmente por la sociedad y difundidos por un educador, que no necesariamente es un maestro o profesor. Esta puede ser cualquier persona perteneciente a un grupo social que de forma directa o indirecta se encargue de impartir los conocimientos al educador, y esto se repite y mantiene de generación en generación y ocasiona un cambio conductual en este último. Tenemos definiciones de 4 diferentes autores en los cuales nos hablan sobre la educación y la pedagogía. Platón propone un tipo de educación que permita adquirir virtudes, cualidades y privilegios. La educación debe preparar al hombre desde su más tierna infancia para la virtud y para convertirse en un buen ciudadano. El propósito pedagógico de Platón al fundar la academia fue formar buenos políticos y gobernantes. La educación es para Platón el instrumento necesario para formar al hombre. Aristóteles creía que los procesos de conocimiento se producen a través de los sentidos. La mente al nacer es como una tabla rasa y que surgió de la memoria para construir conocimientos. Esta educación estaba basada en la naturaleza, hábitos que permitían la formación de carácter y en la razón que nos llevaría finalmente a la inteligencia. Creía que debía haber un justo medio, pues debíamos de dominar nuestras pasiones para adquirir conocimiento. Juan Federico Herbart, padre de la pedagogía científica basada en la psicología, constructor del primer sistema de la teoría educativa, señala 3 funciones esenciales para lograr el fin de la educación: carácter moral, el gobierno, la instrucción y la disciplina. Afirma que el interés es el concepto cardinal de la instrucción. Creó un sistema de educación cuyos métodos de enseñanza se basan en la experiencia. La instrucción es la base de la educación. Jean-Jacques Rousseau establece los llamados periodos de aprendizaje ajustados a las edades del educando. El maestro debe enseñar realidades. Sus principales postulados son: la educación debe requerir más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Sus diferencias. A diferencia de las ciencias de la educación, entendemos que la pedagogía es una ciencia
dentro de la formación. Es una ciencia que conduce al proceso educativo, estudia y analiza la metodología con sus técnicas didácticas. En pocas palabras, se puede decir que la pedagogía es el cómo de la educación. ¿Qué es primero, la educación o la pedagogía? El término pedagogía se origina en la antigua Grecia. Al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía. ¿Qué es la educación desde el punto de vista pedagógico? Existe una marcada diferencia entre los términos educación y pedagogía. El primero se refiere a la acción de educar y el segundo a la disciplina que se ocupa del hecho educativo. La educación es una actividad práctica y la pedagogía una actividad teórica. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo. La pedagogía siempre trabaja de la mano con la educación. Ese es su objeto de estudio, pero cada una cumple una actividad diferente. Es una actividad práctica la pedagogía. La educación es la acción de educar. En la educación es el conjunto de saberes, una ciencia aplicada de carácter psicosocial. Es una actividad teórica. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación científica. ¿Cuál es la relación entre educación y pedagogía? La educación es un acto natural del ser humano. La educación transmitía o heredaba en el conocimiento. En la educación permite que el individuo se vuelva autónomo. En la educación se prepara para la vida. En la educación hace referencia a la acción de educar. En la educación es intencional, científica y sistemática. La educación no puede existir sin pedagogía. La pedagogía es un conjunto de normas, leyes y principios que se encargan de regular el proceso educativo. La pedagogía busca conducir el proceso educativo. La pedagogía es la metodología para que la educación sea más práctica, más reflexiva, más dinámica y se obtenga resultados significativos. La pedagogía es teoría. La pedagogía estudia cómo se puede enseñar. La pedagogía no existe sin educación. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo. Por lo anterior, podemos concluir que la pedagogía va de la mano con la educación, ya que ésta se encarga de las diferentes estrategias y maneras en las cuales se debe aplicar la educación de manera efectiva en sus diferentes campos para lograr así estimular y desarrollar y crear las capacidades humanas. En la actualidad, sabemos que la pedagogía es la encargada de establecer las formas más idóneas para lograr que la educación alcance su objetivo. Pero al mismo tiempo, fija las líneas de pensamiento que evalúan su resultado, las estudia, analiza y expone de forma breve para después replantear y cuestionar nuevamente las formas de trabajo y objetivos del proceso educativo en sí mismo. Como puedes ver, educación y pedagogía son conceptos muy cercanos y ambos influyen en el aprendizaje humano. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo y la pedagogía es el área del conocimiento que se encarga de lograr los métodos para que un individuo aprenda de forma más eficiente. La relación de estas dos áreas que forman las bases sólidas de una sociedad. Muchas gracias por su atención y esto fue la relación entre la pedagogía y la educación. Gracias.